Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El dilema del presidente Luis Abinader se manifiesta en la compleja relación entre la República Dominicana y Haití, que ha generado tensiones tanto dentro de su país como con el vecino. Este dilema lo coloca en una encrucijada en la que debe navegar entre dos posturas opuestas y polarizadas. Por un lado, un grupo de haitianos lo repudia porque perciben que sus políticas fronterizas y migratorias son restrictivas y discriminatorias. Este sector ve en Abinader un líder que limita las oportunidades de los haitianos para acceder a servicios esenciales en la República Dominicana, como la educación y la atención médica, y que refuerza las barreras entre ambos países. A los ojos de estos haitianos, Abinader es visto como un obstáculo para una relación más abierta y colaborativa entre ambas naciones, lo que alimenta la hostilidad hacia su gobierno. Por otro lado, una gran parte de dominicanos también lo rechaza, pero por razones completamente opuestas. Este sector considera a Abinader un entreguista, un presidente que ha permitido que la crisis migratoria haitiana afecte gravemente a la República Dominicana. Sienten que la soberanía del país está en peligro debido a la gran cantidad de haitianos que entran al territorio dominicano y utilizan los recursos públicos. Esta percepción es alimentada por los temores de que la identidad nacional dominicana se diluya y que la nación se fusione de alguna manera con Haití, lo cual es visto como una amenaza existencial. El dilema central de Abinader radica en que no puede satisfacer completamente a ninguno de los dos grupos. Si adopta medidas más estrictas contra los haitianos, refuerza la narrativa de discriminación y xenofobia, lo que exacerba las tensiones con Haití y podría provocar repercusiones internacionales. Por el contrario, si suaviza su postura y facilita el acceso de los haitianos a servicios y derechos en la República Dominicana, se enfrenta a una creciente ola de indignación entre los dominicanos, que lo acusan de traicionar los intereses del país. En resumen, el dilema de Abinader se basa en cómo equilibrar las tensiones entre dos posturas irreconciliables, en un contexto donde cualquier decisión puede alienar a una parte significativa de la población, tanto dentro como fuera de la República Dominicana. La economía dominicana se encuentra en una situación comparable a la de una madre que esperaba un solo hijo, pero de repente se enfrenta a la inesperada llegada de trillizos. Esta madre, que inicialmente estaba preparada para alimentar, educar y cuidar a un solo ser, ahora debe estirar sus recursos para cubrir las necesidades de tres, lo que la coloca en una situación de estrés financiero y emocional abrumador. De igual forma, la República Dominicana está prácticamente obligada a sostener no solo su propia economía, sino también a lidiar con la creciente presión de las necesidades de Haití. El fenómeno migratorio masivo desde Haití hacia la República Dominicana ha añadido una carga imprevista a los servicios básicos dominicanos, como la salud, la educación y la infraestructura. La madre nación, que en teoría debía cuidar y alimentar a un solo hijo, su propia población, se encuentra desbordada al tener que proporcionar recursos a otra población que también depende de su sistema. Los recursos limitados, como el presupuesto estatal, se ven drásticamente reducidos y desviados hacia la atención de las necesidades de dos naciones, algo para lo cual la estructura económica no estaba preparada. Además, esta madre agobiada no solo tiene que preocuparse por alimentar a dos naciones, sino también por las manos corruptas que, como ladrones en la noche, sustraen constantemente lo poco que queda. El sistema de corrupción que drena el presupuesto impide que los fondos lleguen a las áreas más necesitadas. De esta manera, los recursos que deberían estar destinados a mejorar los servicios básicos de la población dominicana y posiblemente colaborar con Haití, se desvían hacia intereses particulares, dejando a ambos países en una situación de precariedad. En este escenario, la economía dominicana sufre porque no hay presupuesto que pueda satisfacer las necesidades prioritarias de dos naciones cuando, además, buena parte de esos fondos se pierde en la corrupción. Así como una madre en dificultades que no puede comprar suficiente comida, ropa o atención médica para 3 hijos cuando esperaba solo a uno, la República Dominicana se encuentra incapaz de sostener tanto a su propio pueblo como a una creciente población haitiana que depende de sus servicios. Esto provoca que las carencias se multipliquen, afectando la calidad de vida de los dominicanos y agravando la crisis social y económica. Este dilema no es solo financiero, sino también moral y político.
Mientras la madre se siente culpable por no poder atender a todos sus hijos por igual, la República Dominicana se encuentra ante la difícil tarea de equilibrar sus recursos limitados y las demandas de su propio pueblo, que siente que sus necesidades están siendo desatendidas en favor de otro país, todo mientras las manos corruptas continúan socavando cualquier intento de solución sostenible.